voy a hacer un video nuevo para estos problemas. Pues el problema 24 del capítulo 14 dice, en flujo ideal, un líquido de 850 kilogramos entre metro cúbico de densidad se mueve desde un tubo horizontal de 1 metro de radio a un segundo tubo horizontal de 0,5 centímetros de radio. Ah, no, voy a tomar una foto. ¿Verdad? Ya. Se mueve de un tubo horizontal de 1 centímetro de radio a un segundo tubo horizontal de 0,5 centímetros de radio a la misma elevación que el primer tubo. La presión difiere por delta P entre el líquido en un tubo y el líquido en el segundo tubo. Encuentre la rapidez del flujo volumétrico como una función de delta P. Evalúe la rapidez del flujo volumétrico para delta P igual a 6 kilopascales y delta P igual a 12 kilopascales. Entonces, como casi con cualquier problema de física, ¿verdad? Siempre es buena idea hacer un dibujo. Entonces, aquí tenemos una tubería que primero tiene una parte que es más ancha y después se hace más angosta. Entonces, esta parte del tubo, la parte que es más ancha, tiene un área, bueno, el área no, lo que tiene es el diámetro, ¿verdad? Tiene un radio, mentira, un radio de 1 centímetro, pues pongámosle aquí a esto el radio R1 es igual a 1 centímetro. Y la parte que es más angosta tiene entonces un radio diferente, pongámosle el radio R2, donde R2 es igual a 0,5 centímetros. Entonces, bueno, cuando nosotros conocemos los radios, podemos calcular entonces las áreas. Aquí el área 1 será igual a pi por el radio 1 al cuadrado. Y bueno, pi por este radio 1 al cuadrado, cuando lo convertimos a metros, ¿verdad? Tiene que ser igual a aproximadamente 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado y ese es igual a 7,85 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Vean que siempre las áreas terminan siendo números pequeñitos cuando se miden en metros cuadrados, sobre todo para problemas donde hay tuberías como estas. Entonces, este punto que está acá, lo vamos a llamar el punto 1, y a este punto que está acá, lo vamos a llamar el punto 2. Entonces, este tipo de problemas sugiere, ¿verdad?, que hay que utilizar la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. De hecho, se parece mucho al medidor de Venturi, ¿verdad? Como el tubo se mantiene horizontal, entonces nosotros podemos decir que la altura que tiene el punto 1 va a ser la misma altura que tiene el punto 2, independientemente de el nivel de referencia arbitrario que nosotros escogemos para resolver el problema. Lo que sí va a ser diferente es la rapidez que hay en el punto 1, la rapidez del fluido, y la rapidez del punto 2 del fluido. También van a ser diferentes las presiones. La presión que hay en el punto 1, la vamos a llamar la presión P1, y la presión que hay en el punto 2, la vamos a llamar la presión P2. Ahora, ustedes se acuerdan que cuando vimos el medidor de Venturi, al medidor de Venturi, lo que le hacíamos es que le poníamos
unos tubos verticales arriba del punto 1 y un tubo vertical arriba del punto 2 y medíamos hasta qué altura llegaba el fluido, ¿verdad? La altura del fluido siempre es más grande en el tubo que se encuentra en la parte más ancha que el tubo en el que se encuentra la parte más angosta. Eso lo que quiere decir es que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Por lo tanto, podríamos decir que el delta P, del que habla el problema, delta P es igual a la presión 1 menos la presión 2. Y este delta P va a ser mayor que 0, porque la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Cómo sé que la presión 1 es mayor que la presión 2? Porque, si ustedes recuerdan la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad dice que la velocidad en el punto 2 tiene que ser mayor que la velocidad en el punto 1, porque en el punto 2 la tubería es más angosta. Y como tienen una velocidad mayor, tiene que compensarlo con una presión menor, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros aplicamos aquí la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Tenemos que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la rapidez del punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la rapidez en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Aquí la primera simplificación que vamos a hacer es cancelar estos dos términos porque el Y1 es igual al Y2, ¿verdad? Las velocidades sí son diferentes y las presiones también son diferentes. Ok. Entonces la pregunta nos dice, encuentre la rapidez del flujo volumétrico. Bueno, la rapidez del flujo volumétrico es calcular el caudal del fluido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como la presión delta P es igual a la presión P1 menos P2, vamos a agarrar esta ecuación, lo que queda de esta ecuación, vamos a decir entonces, la presión P1 más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Y vamos a mandar las presiones para el lado izquierdo. Entonces esto es igual a decir que la presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado menos un medio por la densidad por la rapidez 1 al cuadrado. Y esto que está acá era el delta P. Entonces, delta P es igual a un medio por la densidad, abro paréntesis, la rapidez 2 al cuadrado menos la rapidez 1 al cuadrado. Ahora, dejando esto aquí de lado por un momento, voy a volver a la ecuación y voy a recordar que también tenía la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad lo que dice es que el caudal es igual al área 1 por la rapidez 1 y también es igual al área 2 por la rapidez 2. Cualquiera de las dos es igual al caudal porque el caudal de líquido es constante. Entonces, lo que yo podría hacer es escoger alguna de las dos velocidades y utilizar la ecuación de continuidad que está aquí, junto a la ecuación de Bernoulli, para despejar la velocidad en ese punto. Yo podría decir, por ejemplo, ¿verdad? Que la velocidad 2, o sí, la velocidad, no, digamos en términos de la velocidad 1, que la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 entre el área 1. Y entonces sustituyo esto aquí. Y entonces tengo que delta P es igual a un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Y V1 es esto. Entonces esto es igual al área 2 entre el área 1 al cuadrado
por V2 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a 1/2 por la densidad, por la rapidez 2 al cuadrado, por 1 menos el área 2 entre el área 1 al cuadrado. Ok, ¿alguien levantó la mano? ¿Qué pasó? Profe, en este caso no pasaría lo mismo que habíamos hablado el otro día de que al ser el área uno más grande, entonces tendría cero. Es que sí es más grande, pero no es demasiado más grande. Entonces no sería apropiado decir eso. Ok, sí, porque en este caso sí tendríamos valores para las áreas. Exactamente, sí. Cuando tenemos valores para las áreas, lo más seguro es hacer el cálculo completo sin hacer la aproximación. Cuando nosotros no nos dan las áreas, porque se asume que una es mucho más pequeña que la otra, ahí sí podemos hacer la aproximación de que una área se cancela, ¿verdad? Porque una de las dos se cancela. Muy bien, entonces, vean lo que voy a hacer ahora. La ecuación que tengo, yo la puedo escribir entonces como delta P igual a 1/2 por la densidad por la rapidez 2 al cuadrado por 1 menos el área 2, el área 2 entre el área 1 al cuadrado, ¿verdad? Y yo lo que quiero es calcular el caudal. El caudal se puede calcular como el área 2 multiplicada por la rapidez 2. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ojo lo que voy a hacer. Voy a multiplicar ambos lados de esta ecuación por el área 2 al cuadrado. Entonces, el área 2, voy a ponerlo en color rojo. El área 2 al cuadrado por delta P es igual a 1/2 de rho por la velocidad 2 al cuadrado por 1 menos el área 2 al cuadrado entre 1 al cuadrado por el área 2 al cuadrado. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque después yo puedo decir que la velocidad 2 al cuadrado multiplicada por el área 2 al cuadrado es igual a al caudal elevado al cuadrado. Tendría entonces que el área 2 al cuadrado por delta P es igual a 1/2 por la densidad por 1 menos el área 2 entre el área 1 al cuadrado por el caudal al cuadrado. Ya lo puedo despejar. Ahora tengo que el caudal al cuadrado es el área 2 al cuadrado por delta P entre, bueno, por 2 entre rho por 1 menos el área 2 entre el área 1 al cuadrado. Y por lo tanto, el caudal es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el área 2 al cuadrado por delta P entre la densidad entre 1 menos el área 2 entre el área 1 al cuadrado. Me queda una fórmula muy complicada, pero esa es la fórmula. Y tiene como ventaja que yo puedo utilizar los valores que conozco para calcular el caudal. Por ejemplo, la pregunta decía que consideráramos primero lo que ocurre cuando delta P es igual a 6 kilopascales. Entonces vamos a hacer el cálculo. Ok, entonces tengo en primer lugar que el caudal es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el área 2 al cuadrado por delta P entre la densidad entre 1 menos el área 2 entre el área 1 al cuadrado. Entonces, para esta parte, vamos a decir entonces que delta P es igual a, ¿cuánto? A 6 kilopascales. 6 kilopascales es 6 por 10 a la 3 pascales, ¿verdad? El área 1, habíamos dicho que era 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área 2, habíamos dicho que era
7,85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y el problema decía que la densidad del líquido, que no era agua, es otra cosa, la densidad del líquido era de 850 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, el caudal es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el área 2, y el área 2 es 7,85 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado, por delta P. Delta P es 6 por 10 a la 3 pascales, dividido entre la densidad. La densidad era 850 kilogramos entre metro cúbico, por 1 menos el área 2 sobre el área 1, entonces es 7,85 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado entre 3,14 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado, paréntesis. Profe, no es a los menos 4. El área 1, el de abajo. Toda la razón, perdón, sí es cierto, a la menos 4. ¿Sí? ¿De dónde sale el 2 que multiplica el área 2? ¿De dónde qué? ¿De dónde sale el 2 que multiplica el área 2? Este. Sí, pero Ese 2 era este un medio. Luego pasa a multiplicar cuando yo quiero despejar el caudal. Queda por ahí. Sí. ok, profe. Gracias. Ok. Vamos a calcular cuánto da eso. Es un cálculo largo. Hay que hacerlo con mucho cuidado y no equivocarnos. A mí me da que es igual a mí me da que es igual a 3, es igual a 3,04 por 10 a la menos 4. Y todo esto, que es un caudal, debería estar en unidades de metro cúbico entre segundos. Así que es 3,04 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal del río. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? La parte B se hace igual. Bueno, la parte C, la diferencia es que en la parte C del delta P es 12 kilopascales, ¿verdad? Es decir, 12 por 10 a la 3 pascales. Y cuando yo hago ese cambio, el flujo me da, el flujo me da, me da 4,31 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo.
Ahí estoy haciendo el mismo cálculo, nada más que estoy omitiendo la fórmula porque es muy larga, pero es lo mismo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Todo bien, profe, con ese problema. Todo bien, ok. ¿Quisieran proponer entonces algún otro problema o algún otro ejemplo que quieran hacer? ¿Que quieran que yo resuelva? Puede ser del capítulo de fluidos o puede ser también del capítulo de oscilaciones armónicas que entra en el examen. Profe, ¿Sí? podríamos hacer el 21, ajá, 21 del libro, ¿De del acuerdo? capítulo de movimiento armónico. El 21 del problema de 15. Vamos a buscar. Dice. Bueno, voy a pasar a la foto. Mejor. Mejor la foto. Dice. Un péndulo simple tiene una masa de 0,250 kilogramos y una longitud de 1 metro. Se desplaza a través de un ángulo de 15 grados y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿cuáles son la rapidez máxima, la aceleración angular máxima y la fuerza restauradora máxima? Bien, ¿qué pasaría si resolver de nuevo los incisos del A al C utilizando el análisis de modelo introducidos en los capítulos anteriores? Compare las respuestas. Ok, supongo que cuando dicen capítulos anteriores se refiere a usar el modelo de energías. Pero bueno, vamos a hacer el problema 21. Primero, como un oscilador armónico. Entonces, tenemos un péndulo que se guinda del techo y se libera del reposo formando un ángulo de 15 grados. Entonces, los 15 grados son como la amplitud, ¿verdad? Entonces, en, en el caso del, en el caso de un péndulo, ¿verdad? Teníamos que la frecuencia angular se calcula como la raíz cuadrada de la gravedad entre el largo. Y el largo del péndulo, en este problema, el largo del péndulo es igual a 1 metro. Y la masa del péndulo era de 0,250 kilogramos. Ok. Acuérdense que en un péndulo o en un oscilador armónico, la velocidad máxima se calcula como la amplitud por la frecuencia angular. Y la frecuencia angular que tenemos aquí, ¿verdad? Es esto que está acá.
¿Qué sería entonces la amplitud? Bueno, hay que ser un poco cuidadosos en cuanto a en cuanto a la correcta interpretación de la amplitud. Si nos están pidiendo, por ejemplo, la rapidez traslacional máxima, entonces la amplitud sería la distancia máxima a la que se aleja el péndulo con respecto a la posición de equilibrio. Ahora bien, un péndulo es un objeto que baja y sube, ¿verdad? Baja y sube y se devuelve. Entonces, esto que está aquí es la posición de equilibrio. Y por lo tanto, este segmento de círculo que está acá sería la amplitud. Entonces, ¿cómo hace uno para calcular un segmento de círculo? Bueno, básicamente, el segmento de círculo sería igual al radio del círculo, que en este caso es el largo del círculo, multiplicado por el ángulo que subtiende. Y el ángulo que subtiende es el de 15 grados. Entonces, la amplitud sería igual a 1 metro por 15 grados, bueno, pero 15 grados hay que convertirlo primero a radianes, ¿verdad? Entonces, un ángulo de 15 grados por pi entre 180 es igual a pi doceavos de radián. Entonces sería 1 metro multiplicado por pi doceavos de radián. Y eso sería igual a 0.262 metros. La frecuencia angular, omega, es igual a la raíz cuadrada de g entre L, es igual a la raíz cuadrada de 9,8 metros entre segundo al cuadrado entre 1 metro. Y eso es igual a 3,13 radianes entre segundo. Entonces, la rapidez máxima es igual a 0,262 metros por 3,13 radianes entre segundo, y eso es igual a 0,820 metros entre segundo. Y esa es más o menos la velocidad que tener en el punto más bajo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que hice yo aquí? ¿Está claro? Sí, todo claro. Sí, profe. Todo bien. Ok. Luego, ¿cómo se calcula la aceleración máxima? Casi que igual. La aceleración máxima, la diferencia es que la aceleración máxima es igual a la amplitud, pero por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, eso es igual a 0,262 metros por la frecuencia angular al cuadrado, entonces es 3,13 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración máxima es igual a 2,57 metros entre segundo al cuadrado. Ven que la diferencia, ¿verdad? La diferencia que hay entre aceleración máxima y velocidad máxima es que en la aceleración máxima hay que elevar la frecuencia angular al cuadrado, mientras que en la velocidad máxima es solamente la frecuencia angular elevado a la 1, ¿verdad? De ahí la diferencia. ¿Cuál es la fuerza restauradora máxima? Muy fácil. La fuerza máxima es igual a la masa
multiplicada por la aceleración máxima. O sea, es aplicar la segunda ley de Newton, básicamente. Entonces, eso sería igual a la masa del péndulo, que es de 0,250 kilogramos, por esta aceleración, que es 2,57 metros entre segundo al cuadrado, y eso es igual a 0,643 newtons. Ahí para marcar los resultados tenemos este y este. ¿Ok? Dice también... bueno, pero es que me pedían... bueno, sí, perdón. Me pedían la rapidez máxima y me pedían también la aceleración angular máxima. Ok. Para calcular la aceleración angular máxima, yo entonces debería poner que la aceleración angular máxima, o alfa max, es igual al ángulo máximo que describe el péndulo por la frecuencia angular. Porque el ángulo máximo es como, por decir algo, la amplitud del ángulo. Y el ángulo máximo era pi doceavos de radian. Por esto al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, que es entonces 3,13 radianes entre segundo al cuadrado. Y eso es igual a... Va a dar lo mismo, yo creo. Sí, da lo mismo porque la cuerda mide un metro. 2,57. Pero la diferencia es que esta está en unidades de radian entre metro cuadrado, mientras que esta está en metros entre... perdón. Esto está en radian entre segundo al cuadrado, mientras que esta otra estaba en metro entre segundo al cuadrado. Es el mismo valor, pero unidades diferentes porque el largo de la cuerda era 1 metro. Profe, ¿Sí? esa fuerza máxima que le piden, en el libro dice que es la restauradora, ¿esa no sería K por X? ¿O no? Es que esto es un péndulo, no un resorte. Entonces no hay K. O sea, no hay constante elástica. ¿Ves? Ok, ya. Entonces simplemente sería de masa por aceleración. Sí. Pero bueno, tal vez la parte misteriosa es que después le dice, ¿verdad? ¿Cómo haríamos este problema usando el análisis de los capítulos anteriores? Eso quiere decir que hay que usar energías. Entonces, voy a obtener los mismos resultados, pero posiblemente me vayan a dar ligeramente diferentes. Porque las ecuaciones de movimiento armónico simple aplicadas a péndulos son solamente aproximadamente correctas. Mientras que las ecuaciones de energía son siempre correctas, son exactamente correctas. No hay, digamos, margen para el error. Entonces, digamos que yo tengo el mismo péndulo, ¿verdad? Que lo sujeto del techo y forma un ángulo de 15 grados. $15 son pi doceavos radianes. Eventualmente el péndulo va a bajar y se va a encontrar abajo. Se va a encontrar por aquí. Entonces, yo sé que la rapidez máxima es la rapidez que va a tener cuando se encuentre en el punto más bajo por análisis de energías.
Entonces, yo le puedo dar al péndulo una altura máxima, Y max, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo Y max? Bueno, si el largo de la cuerda mide 1 metro, entonces la altura máxima, Y max, es igual al largo de la cuerda multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo máximo. Zeta max. Zeta max. Pueden ver por qué, ¿verdad? Porque yo estoy sacando aquí un triángulo. Todo esto que está acá mide L cos de zeta max. Y todo esto que está acá mide L. Que es el largo de la cuerda. Y entonces la diferencia es lo que mide Y max, lo que mide L menos L coseno de zeta max. Y justo aquí abajo, la altura es igual a 0. Y justo aquí arriba la velocidad es igual a 1, es igual a 0, perdón. Entonces yo quiero encontrar la velocidad máxima. Y lo que hago es aplicar energías. Entonces, pongámosle a esto la altura Y1. A esto la velocidad V1. A esto la altura Y2 y a esto la velocidad 2. Entonces yo tengo que 1/2 por la masa por la velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por altura 1 es igual a 1/2 por la masa por la velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura 2. La velocidad 1 es 0. La altura 2 es 0. Y yo quiero encontrar V2. Y también, bueno, y también puedo cancelar las masas, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que decir que gravedad por altura 1 es 1/2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y la altura 1 era igual a L por 1 menos coseno de zeta máximo igual a 1/2 por la velocidad 2 al cuadrado. Y entonces esto quiere decir que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por el largo por 1 menos coseno de zeta máximo. ¿Ok? Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 1 metro por 1 menos coseno de 15 grados. En grados, ¿verdad? Hay que poner en radianes. Y eso da 0,817 metros entre segundo. 0,817 metros entre segundo. Y esa es la velocidad máxima. Aquí obtuve entonces que la velocidad máxima es 0,817 metros entre segundo. Y este valor contrasta con este, que he encontrado de primero. Usando la ecuación del péndulo, yo obtuve que era 0,820 metros entre segundo. Son casi iguales, ¿verdad? Esto es usando el movimiento armónico simple y esto usando energías. ¿Por qué son tan parecidos y sin embargo son diferentes? Porque cuando yo usé las fórmulas del movimiento armónico simple, yo había hecho la aproximación de que el seno de zeta era aproximadamente igual a zeta, ¿verdad? Pero eso es una aproximación, eso no es del todo correcto.
Entonces, entre estos dos resultados, el que es más exacto es el de la energía, porque para las fórmulas de energía yo no usé ninguna aproximación, pero para las fórmulas del movimiento armónico simple yo usé una aproximación y por lo tanto las fórmulas del movimiento armónico simple son inherentemente incorrectas, porque están basadas en algo que no es cierto, o sea, están basadas en algo que es aproximadamente cierto, pero no completamente cierto, que es decir, que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta. Dependiendo de lo que estemos buscando, podemos considerar que el error que obtuvimos es importante o no es importante, ¿verdad? Depende de qué tan exactos queremos ser. ¿Ok? Vamos a ver, estudiantes, ¿hay alguna duda con esto? Profe, ¿podría volver un toquecito a la pantalla? ¿A dónde? ¿Aquí? Correcto, sí. Ok. Profe, por Listo, mi profe, parte gracias. todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Cómo se calcula la aceleración máxima usando las fórmulas exactas? Usando la fórmula exacta del péndulo, yo tendría que utilizar la segunda ley de Newton. Bueno, para no hacerlo demasiado largo, digamos, la segunda ley de Newton dice que la fuerza transversal en un péndulo es igual a la masa por la aceleración transversal. Y esto es igual a decir que menos masa por gravedad por el seno de zeta máximo es igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento s con respecto al tiempo. Para que vean, esta fórmula se encuentra en la página 400 del libro, cuando están explicando los péndulos. Donde esto que está aquí es la aceleración, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la aceleración máxima va a ser igual a la gravedad por el seno de zeta. Va a ser igual a 9,8 metros entre segundo al cuadrado por el seno de 15. Y eso es igual a 2,53 o 2,54 en realidad, 2,54 metros entre segundo al cuadrado. Esto es usando Newton y usando la fórmula del movimiento armónico simple, yo he obtenido un resultado ligeramente diferente. He obtenido que la aceleración máxima era 2,57 metros entre segundo al cuadrado. Pero estoy usando la fórmula del movimiento armónico simple, que es inherentemente incorrecta porque también está basada en la aproximación de que el seno de zeta es igual a zeta, ¿verdad? Lo cual no siempre es correcto. No, o sea, me preguntan qué pasa con los radianes en la aceleración máxima. No, o sea, usted aquí usted pone 15 grados, pero en grados, ¿verdad? Si usted quiere, también puede poner 9,8 por el seno de pi doceavos, pero tiene que estar seguro de que esto está en radianes, ¿verdad? Que igual también da 2,54. Ahí eso ya depende de lo que usted cree que es más fácil de usar en la calculadora científica, si son grados o radianes. Tiene que estar seguro de que la calculadora esté configurada para trabajar con las unidades correctas. Entonces, la aceleración máxima nos da también un valor aproximadamente
correcto en el caso de la fórmula del movimiento armónico simple y nos da un resultado que en teoría es completamente correcto para la fórmula de Newton, que la fórmula de Newton no se basa en una aproximación, la fórmula de Newton es digamos, enteramente correcta, es completamente correcta porque no depende de ninguna aproximación, ¿verdad? Y pues luego, para calcular la fuerza máxima, multiplicamos por la masa, que claramente también nos va a dar un número diferente, ¿verdad? Un poco diferente. La fuerza máxima sería igual a la masa por la aceleración máxima. La masa era, ¿cuánto era la masa? La masa era de 0,250 kilogramos. Y la aceleración máxima aquí nos dio que era 2,54 metros entre segundo al cuadrado. Y eso daría entonces 0,635 newtons, lo cual contrasta con el resultado que yo obtuve antes, que era de 0,643, ¿verdad? Saben que hay una diferencia que ahora es significativa. La diferencia se debe a que esto se basa en el movimiento armónico simple y esta otra se basa en Newton. Pues esta otra es un poquito incorrecta porque se basa en la noción de que el seno de zeta es aproximadamente zeta, ¿verdad? Pero eso no es siempre correcto. De hecho, no es correcto nunca, pero es aproximadamente correcto cuando el ángulo es pequeño. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Profe, ¿Sí? a uno le podrían poner malo, bueno, que no, o sí por tener diferentes respuestas por el procedimiento realizado. Es que, digamos, aquí nos da diferente si decidimos usar las fórmulas de Newton o las fórmulas del movimiento armónico simple, ¿verdad? Pero bueno, o sea, claramente, ¿verdad? Si estamos estudiando el movimiento armónico simple, entonces se supone o se espera que ustedes vayan a usar las fórmulas del movimiento armónico simple. Si ustedes usan las fórmulas del movimiento armónico simple y les da un resultado que no es exactamente igual al que obtuvieron con Newton, no importa, porque ustedes están haciendo el procedimiento que se espera que hagan, ¿verdad? Claramente, por eso es importante que cuando ustedes hacen un examen con desarrollo, ¿verdad? Hagan todo el procedimiento, o sea, pongan todas las fórmulas, pongan todos los cálculos para explicar qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Y explicar por qué les puede dar un poquito distinto si lo hacen siguiendo las fórmulas de Newton o las fórmulas del movimiento armónico simple, ¿verdad? En este caso, la diferencia se espera, ¿verdad? Porque son fórmulas distintas. Se espera que sean diferentes, pero también se espera que ustedes sepan explicar por qué es que son un poco diferentes, ¿verdad? Son diferentes porque una de ellas se basa en esta aproximación y la otra no. Ah, ok, pura vida. Muy bien. Bueno, si quieren, dejémoslo hasta acá y pues nos vemos el otro martes. Les deseo muchos éxitos mañana. Espero que les vaya muy bien, ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí cualquier cosa me dicen y nos vemos. Nos vemos el martes, entonces. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Pura vida, profe. Ya lo sé, Vaya, profe. profe. Bueno. Pura vida, muchas gracias. Gracias.